Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos mirando a algunos de los reyes, terminando con Ezequías, al que vimos que fue un gran rey y que fue un hombre de Dios. Vamos a continuar con el hijo de Ezequías, que fue Manasés. Si Ezequías fue un hombre de Dios, Manasés en la primera etapa de su vida fue todo lo contrario. Hay dos características que destacan en Manasés. Una, que fue el reinado más largo de todos. Nada menos que 55 años estuvo en el trono. Y luego, que fue el único rey que, empezando muy mal, terminó muy bien. Es decir, hubo reyes que empezaron bien y terminaron bien, por ejemplo, David. Hubo reyes que empezaron bien y terminaron mal, por ejemplo, Salomón o Asa. Hubo reyes que empezaron mal y terminaron mal, por ejemplo, Acaz y algunos otros, pero el único rey que comenzando mal, muy mal, va a terminar bien, es Manasés, y en ese sentido este hombre se convierte en prototipo del pecador que toca lo más bajo, que llega a los más bajos, y mediante el arrepentimiento y la conversión es elevado, restaurado, perdonado y hecho una nueva persona. Aquí tenemos en el capítulo 33 del segundo de Crónicas, el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Es decir, nada que ver con su padre Ezequías, que precisamente lo que hizo Ezequías fue echar abajo todos los lugares altos y destruir toda la idolatría y conducir la nación a Dios. Bueno, pues el hijo va a hacer precisamente todo lo contrario que su padre hizo. Hecho él, vamos a decir, que destruye la obra de su padre. En el versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. No solamente eso, sino que también aumentó la provocación hasta límites inimaginables. Como dice el versículo 6, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Así que era un hombre que se introdujo en todo el asunto del ocultismo, todo el mundo de tinieblas y de oscuridad, aparte también de la astrología, algo que venía de Babilonia. Todas esas prácticas que estaban condenadas rotundamente en Deuteronomio antes de que Israel entrara en Canaán, porque los cananeos practicaban todo eso, eso es precisamente lo que Manasés va a hacer. Y también se añade otro detalle más en el versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Es decir, no es simplemente que alrededor de Jerusalén o en las calles de Jerusalén pone ídolos, etcétera, sino que se atreve, incluso la osadía que tiene, llega hasta entrar en la casa de Dios y allí poner una imagen, un ídolo. Así que en el versículo 9 su influencia es totalmente perniciosa sobre la nación. El ejemplo que él mismo está dando se refleja también en la gente. La gente, si bajo Ezequías ha buscado a Dios, ahora bajo Manasés va a buscar precisamente todo lo contrario. Versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel.
Más mal que los cananeos ya es hacer mucho mal, pero los cananeos al fin y al cabo eran gente que no tenían luz, que estaban ciegos, y por lo tanto vamos a decir que tienen una eximente, por así decirlo, pero aquí estamos ante un hombre que pertenece al pueblo de Dios y que además ha tenido un padre ejemplar en todos los sentidos de la palabra. Por lo tanto, su iniquidad y su pecado es mucho mayor que los de los cananeos. Y aquí tenemos un detalle que nos habla de la paciencia de Dios para con Manasés. En el versículo 10, y habló el Señor a Manasés y a su pueblo. Y evidentemente este hablar a Manasés y a su pueblo es para hacerles recapacitar, hacerles reflexionar. Aquí vemos entonces la condescendencia de Dios, la paciencia de Dios. No desata su ira inmediatamente, sino que, como dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí está, ante todas estas provocaciones, Dios está soportando todo eso, porque, como dice el profeta Ezequiel, no quiere, no se deleita en la muerte del pecador, sino en que el pecador se convierta y viva. Y eso es precisamente la oportunidad que está dando aquí al rey y también al pueblo. Mas ellos no escucharon, es decir, hay una obstinación en el pecado, hay una tendencia al pecado que es inamovible en ellos. Y entonces sí, ahora es cuando viene la sentencia, el juicio de Dios sobre Manasés y la nación. Versículo 11, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquí tenemos entonces a este rey, un hombre altivo, un hombre que seguramente se jactaba de todas sus transgresiones. Si hubiera vivido hoy Manasés, hubiera sido un hombre de moda, hubiera sido un hombre admirado, porque Manasés era un transgresor. Manasés se deleitaba precisamente en la transgresión, y es precisamente lo que hoy en día se admira más, ¿no? Aquel que más transgrede, ese es el más admirado de todos. Pero aquí le llega entonces la sentencia de juicio a Manasés, y es la humillación que va a experimentar cuando los asirios lo toman preso, con grillos, atado, y entonces se lo llevan con cadenas a Babilonia. Y en esa estancia en Babilonia va a producirse un cambio, va a producirse el cambio en Manasés. A veces necesitamos recibir el duro correctivo de Dios en nuestras vidas para que podamos reaccionar, porque mientras no lo recibamos, seguimos manteniendo nuestra actitud y nuestra forma de vivir y demás. Y es solamente cuando nos estrellamos totalmente, cuando entonces abrimos los ojos, reaccionamos y decimos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Es como aquel hijo que le pidió a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, se marchó, ahí te quedas, y yo voy a vivir la vida como a mí me gusta y como a mí me place, y gastó todo lo que tenía en rameras y en todas las demás cosas, hasta que llegó el momento que se le acabó todo, vino la necesidad, vino el hambre, y entonces es cuando en ese estado cae en la cuenta de lo que ha hecho, de lo que ha perdido, de la insensatez que ha cometido, y es allí, en esa reflexión, cuando vuelve en sí, y entonces decide volver a su casa para pedirle a su padre que le reciba, no ya como hijo, sino por lo menos como a uno de sus jornaleros. Bueno, pues aquí seguramente la experiencia de Manasés, preso en Babilonia, fue semejante a la del hijo que lo gastó todo. Es el momento de su humillación, y es también el momento en el que él cae en la cuenta de la insensatez que ha cometido hasta este momento,
y allí es donde viene su arrepentimiento. Versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Así que aquí tenemos al transgresor arrepentido, al transgresor restaurado y al transgresor transformado. Ha habido un cambio radical en Manasés, de la misma manera que veíamos hace poco un cambio radical en Asa, que comenzó también, luego un periodo de silencio de 20 años y luego en la etapa final en la que vemos otro Asa que prácticamente no tiene nada que ver con el primer Asa y decimos, estos son dos personas diferentes, pero no, es la misma persona, solamente que ha habido una degradación hacia lo malo. Aquí el cambio es totalmente contrario. Un hombre idólatra, un hombre corrompido, un hombre que promueve en su pueblo también todo lo que tenga que ver con la corrupción, se convierte a Dios. Y aquí tenemos la misericordia de Dios, que oye su oración. Yo creo que la oración en la que más se deleita Dios es precisamente la oración de alguien como Manasés, es la oración de un pecador que está pidiendo misericordia a Dios. Es lo que dijo Jesús, que hay gozo en el cielo cuando un pecador en la tierra se arrepiente. Pues de esta manera, cuando Manasés está haciendo esta oración de arrepentimiento a Dios, está habiendo gozo en el cielo y Dios está deleitando, escuchando esta oración de Manasés. Y ahí es donde viene la restauración, la recuperación del trono que había perdido. Es decir, algo que parecía ya irrecuperable para siempre, Dios en su misericordia se lo va a devolver. Y ahí tenemos, una vez que vuelve a Jerusalén, el cambio radical de actitud que Manasés tiene. Versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Señor, Dios de Israel. Cualquiera que lo hubiera visto, cualquiera que lo hubiera conocido en la etapa anterior y lo ve ahora, dice, pero ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Quién es este hombre? Si es radicalmente diferente al Manasés que conocimos. Ahora resulta que está quitando todos los ídolos, el ídolo que él mismo puso en la casa del Señor, todos los altares que había edificado, ha reparado el altar de Dios y está sacrificando sobre él las ofrendas y sacrificios que Dios ha estipulado. Verdaderamente es lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido aquí con este hombre. El transgresor que se convierte, el hombre que destruyó la obra de su padre y que finalmente va a seguir en la segunda etapa de su vida en la senda, en los caminos en los que su padre anduvo. Después de la muerte de Manasés asciende al trono su hijo Amón. El reinado de Amón es muy breve porque solamente va a estar 2 años en el trono, porque va a ser asesinado. Hay una conspiración que se urde contra él, capítulo 33 y versículo 22, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante del Señor, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Así que es uno de los reyes de Judá que muere de forma violenta por una conspiración. A la muerte de Amón
se eleva al trono su hijo Josías. Y aquí estamos ante otro de los grandes reyes de Judá, Josías. Ya vimos en Segundo de Crónicas lo que ocurrió con él, cómo desde el principio de su reinado él promovió la búsqueda de Dios personal y también quiso que su nación fuera en pos de Dios, y lo que hizo fue también abrir la casa de Dios, que durante el reinado de Amón había quedado cerrada, y restaurar de nuevo el culto, reparar la casa, y en la reparación de esa casa es cuando se produce el hallazgo del libro de la ley. Seguramente estaba por ahí perdido en alguna estancia sin que nadie le prestara atención, lo descubrió un sacerdote, y entonces ahí es donde, como consecuencia del hallazgo de ese libro, eso va a provocar un impacto profundo, espiritual, en Josías, de tal manera que eso lo que va a hacer es ahondar y profundizar más todavía su deseo de buscar a Dios y de poner las cosas en orden en su reino, porque al escuchar lo que dice el libro de la ley, con todas las advertencias solemnes de lo que va a pasar en caso de que haya desobediencia, entonces Josías llega a la conclusión: nosotros hemos sido estos desobedientes, este reino desobediente somos nosotros, por lo tanto la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Y a consecuencia entonces de esa confrontación con la palabra es donde Josías va a dar una serie de órdenes de destrucción de toda la idolatría que hay. En el versículo 4, derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Todas estas medidas entonces él las lleva a cabo, y a continuación es cuando se produce este hallazgo del libro de la ley, lo que va a hacer que profundice entonces en su deseo de buscar a Dios. Y esto nos enseña una cosa muy importante: necesitamos la palabra para que podamos ver nuestro verdadero estado. Solamente cuando miramos la palabra y como un espejo ella nos devuelve nuestra verdadera imagen, es cuando podemos conocer nuestra condición ante Dios. Si cerramos la palabra y prestamos oídos a otras palabras, entonces vamos a resultar engañados respecto de nosotros mismos. No vamos a ser conscientes de nuestra verdadera condición. Pero cuando abrimos la palabra, entonces es ella la que nos muestra el estado de nuestro corazón, y por tanto ahí es donde podemos reaccionar y podemos actuar cambiando aquellas cosas que la misma palabra nos muestra que están torcidas y que están mal. Es decir, todo verdadero avivamiento espiritual debe de estar basado y guiado en la palabra. Si un avivamiento solamente está basado en las ideas humanas, en los métodos humanos, en los sentimientos humanos, eso no es un avivamiento, eso es un avivamiento espúreo, eso es un avivamiento falso. El verdadero avivamiento siempre es resultado de la confrontación con la palabra. Ella es la que nos enseña cómo estamos, ella es la que nos guía, ella es la que nos presenta el remedio, la solución para poder cambiar, y nos da el poder también para hacerlo. Josías aquí va a celebrar en el capítulo 35 una Pascua, lo mismo que hizo su bisabuelo Ezequías, que vimos que fue una Pascua la de Ezequías, como no había habido nunca desde tiempo inmemorial, pues Josías aquí va a superar en ese sentido a su bisabuelo con la Pascua que va a celebrar.
Allí lo tenemos en este capítulo 35, versículo 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Así que esta es la ocasión solemne, vamos a decir, que culmina toda la serie de reformas y de cambios que Josías ha introducido en su nación para establecer el culto y la adoración a Dios. Pero ya sabemos lo que ocurrió con Josías, su muerte inesperada y su muerte prematura, porque va a morir cuando todavía no tiene 40 años, sale a batalla contra el faraón Necao, que no viene contra él, Necao va a subir a Carquemis para pelear con los asirios contra los babilonios, pero Josías piensa que algo va a afectarle a él y entonces se encuentra con Necao allí en Meguido y se va a producir la muerte de Josías en Meguido. Es durante el reinado de Josías que se produce el llamamiento al ministerio de Jeremías. Cuando todavía Jeremías es un muchacho, es un niño, Dios lo llama y eso tiene lugar durante el reinado de Josías. Después de la muerte de Josías, que evidentemente es una pérdida, pero que está dentro de los planes de Dios. A veces hay cosas que nos parecen incomprensibles, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios quite de en medio a un hombre de la valía de Josías? Pero sin embargo, así es. Dios tiene sus propósitos y sus planes que a veces no coinciden, o muchas veces no coinciden con los nuestros. Y después de la muerte de Josías va a ascender al trono su hijo Joacaz. Va a estar 3 meses nada más, porque el faraón Necao, el que ha dado muerte a Josías, lo destituye del trono y pone en su lugar a su hermano Joacín. Ahora mismo Egipto es quien tiene el control sobre el reino y quita a uno y pone a otro de acuerdo a su conveniencia. Joacín va a estar 11 años en el trono, va a ser un rey malvado, un rey perverso, hasta el punto de que es el hombre que manda quemar el escrito en el que están puestas las profecías de Jeremías, y como ese escrito y esas profecías hablan de la destrucción que viene sobre Jerusalén y sobre el reino, Joacín entonces en un arrebato de ira lo echa al fuego, ¿no? Después de que Joacín es trasladado a Babilonia como preso por Nabucodonosor, y aquí es donde se produce la primera deportación. Hay 3 deportaciones a Babilonia. La primera bajo Joacín, la segunda bajo Joaquín y la tercera bajo Sedequías. 3 grandes deportaciones. En esta de Joacín es donde Daniel va a ser deportado, en esta primera de Joacín. Es llevado a Babilonia y entonces Nabucodonosor pone a su hijo Joaquín como rey, pero Joaquín va a estar solamente 3 meses en el trono y finalmente el mismo Nabucodonosor va a poner a otro hijo de Josías que se llama Sedequías, que va a estar 11 años en el trono, y con este hombre se va a consumar definitivamente el desastre que es el asedio a Jerusalén y la toma de Jerusalén y el templo quemado y finalmente la pérdida de la independencia, la pérdida de la tierra, etcétera, etcétera. Así que los últimos reyes, después de Josías, es un plazo que dura aproximadamente algo más de 20 años. En 20 años solamente se va a producir de este avivamiento que hemos estado viendo bajo Josías, se va a producir la caída de Jerusalén y la deportación final
entonces a Babilonia. Allí lo tenemos en este capítulo 36 y versículo 17, o mejor, 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Así que, como digo, aquí es donde se consuma todo este desastre, que es una verdadera tragedia, una verdadera pérdida en todos los sentidos. Aquí, en esta caída de Jerusalén, es donde hay que situar el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías son 5 capítulos en los que el profeta expresa la lamentación, es decir, el llanto, el dolor y la tristeza que le produce ver lo que está viendo, ver a su nación totalmente arrasada, a Jerusalén destruida, el templo quemado, no queda piedra sobre piedra en todo esto. Y todo ello por la obstinación y la desobediencia continuada del pueblo y de los reyes. Así que con este acontecimiento, terrible acontecimiento de la caída de Jerusalén, se cierran 400 años de historia desde David. Han pasado aproximadamente 400 años desde que David tomó el reino hasta este momento en el que se produce este desastre. Pérdida podría ser la palabra que resumiría lo que aquí ha ocurrido. Pérdida del templo, pérdida de la tierra, pérdida de la independencia, pérdida de la libertad, pérdida, si todo eso son pérdidas graves, todavía hay una pérdida mayor, que es la pérdida de la bendición de Dios. ¡Qué ruina! Y aquí llegamos a una conclusión. Qué caro sale el pecado. Qué caro sale el pecado. El pecado se presenta diciendo, bueno, puedes hacer esto y mira, y te lo vas a disfrutar mucho y te lo vas a pasar muy bien, esto y lo otro. Y entonces se te llena la cabeza y el corazón de todo eso como si no hubiera otra cosa, sin darnos cuenta de que detrás de todo eso hay algo terrible, y esto es precisamente lo que va a ocurrir aquí. Entonces estamos al cierre de este período. Va a haber 70 años de cautividad en Babilonia, y al cabo de los 70 años, entonces, como dice en el versículo 23, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él, y suba. Y ahora estamos al final del libro de Crónicas y vamos a meternos en el principio del libro de Esdras y luego continuaremos con Nehemías y con Esther. La época que cubre estos libros, Esdras, Nehemías y Esther, entonces
son estos monarcas persas los que están al mando de la situación. Babilonia, tenemos en el manual, en la página 127, la extensión de sus dominios. Lo tenemos ahí, la página 127 en color rosa. Esos son los dominios del imperio de Babilonia. Este imperio va a caer en manos de los persas. Y el imperio persa, tenemos la extensión ahí en la página 96. El imperio persa es uno de los imperios más grandes que nunca hayan existido. Como podéis ver, supera con mucho al imperio de Babilonia, porque no solamente se apodera de su territorio, sino que llega a Egipto, llega a Asia Menor, incluso se mete en Europa y llega a su frontera oriental, llega hasta la India. Es decir, es un imperio impresionante. Decir una cosa sobre Babilonia. Este imperio de Babilonia ha durado 80 años. Ha llegado a su esplendor con Nabucodonosor, que se hizo el dueño de todo ese territorio, pero finalmente van a ser derrotados por los persas. Aquí tenemos entonces cómo es la gloria de este mundo. Babilonia era la gloria de este mundo, y de hecho su capital era una de las maravillas de este mundo. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pues toda esa gloria, toda esa grandeza, en una noche es conquistada. Es decir, Babilonia no cae como fruto de un asedio que dura meses y meses o incluso años. No. En una noche Babilonia cae. En Daniel, cuando lleguemos al profeta, si Dios quiere, veremos entonces cómo efectivamente fue una noche de orgía, cuando estaban todos bebiendo y yo que sé qué cosas más, y es cuando apareció la escritura en la pared que nadie sabía interpretar y llamaron a Daniel para que la interpretara. Los historiadores, aparte de la Biblia, los historiadores seculares efectivamente dicen que Babilonia cayó en una noche. No hizo falta que hubiera una batalla, incluso aunque su muro tenía 42 metros de ancho, 42 metros de ancho, por el cual podían correr varios carros con caballos tirados al mismo tiempo. Es decir, es como si en una autovía tú llevas varios coches que al mismo tiempo están circulando, como en nuestras autovías tenemos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el muro de Babilonia, tenía 42 metros de ancho, lo cual permitía que corrieran al mismo tiempo varios carros tirados por caballos. No hizo falta asedio, no hizo falta ejército. El ejército de Ciro va a entrar desviando el curso del río, y porque tiene también dentro de Babilonia alguien que está de su lado y le va a abrir las puertas de la ciudad, y de esa manera es como pilla desprevenidos al rey Belsasar y a todos los grandes, y en esa misma noche entonces los persas se hacen con el dominio de Babilonia. Ciro ha pasado la historia con el sobrenombre de El Grande. Ciro el Grande. Hay algunos monarcas que en la historia han pasado con ese título, no hay muchos, pero hay algunos. Constantino el Grande, Teodosio el Grande, Alfredo el Grande, era de Inglaterra. Pues Ciro también se le ha adjudicado ese título de El Grande, precisamente por eso, porque Ciro fue el fundador de este inmenso imperio. Hay una palabra en el libro de Isaías referente a Ciro, a este personaje, lo tenemos en el capítulo
44 de Isaías y versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Está hablando Dios aquí. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Porque efectivamente Ciro es un rey pagano. Pero fíjate los calificativos que Dios está empleando aquí para referirse a él. En primer lugar, es mi pastor, versículo 44-28. Dice de Ciro: es mi pastor. La palabra pastor se emplea en el Antiguo Testamento por lo menos en dos sentidos. Uno, el sentido más natural y corriente, que es el pastor de ovejas. Pero hay otro sentido que la palabra toma a veces en el Antiguo Testamento para referirse a un gobernante. De la misma manera que un pastor de ovejas las dirige y las protege, así a un gobernante en el Antiguo Testamento a veces se le llama pastor, porque también dirige a su pueblo y protege a su pueblo. Bueno, pues Dios está diciendo aquí de Ciro que es su gobernante, el gobernante que él ha levantado. Pero hay otro calificativo todavía más sorprendente, que lo tenemos en el versículo 1 del capítulo 45. Así dice el Señor a su ungido. La palabra ungido es Mesías, y es una palabra que en el Antiguo Testamento está reservada para los sumos sacerdotes de Israel y para los reyes de Israel. De hecho, una de las maneras en las que David muchas veces se refiere a Saúl es: no será mi mano contra el ungido del Señor. Y en las últimas palabras que David tiene, se dice de él, el canto que a continuación, o las palabras proféticas que a continuación va a dar, son del ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así que siempre ese término ungido, Mesías, está reservado en el Antiguo Testamento para los reyes de Israel. Pero lo sorprendente es que aquí se está empleando este término para Ciro, que evidentemente no es de Israel ni es rey de Israel, pero así es como Dios lo está llamando. Un ungido es alguien que ha sido consagrado para una misión muy especial. Y efectivamente, Ciro ha sido consagrado o apartado por Dios para la especial misión de ordenar la reconstrucción de la casa de Dios. O sea, en el momento que ya Israel no tiene rey reinante, en el momento que no hay ninguna autoridad dentro de Israel que pueda decir hay que construir el templo, eso no quiere decir que el plan de Dios se frustra, que el plan de Dios fracasa porque no tiene instrumentos dentro de Israel. No, a Dios no le hace falta eso. Puede levantar un instrumento insospechado como es Ciro y decir: tú eres mi instrumento, tú eres mi ungido y tú vas a hacer la obra que yo quiero que hagas. Y en ese sentido entonces vemos aquí cómo, a pesar de la catástrofe que se ha producido en Jerusalén y en el reino de Judá, que ha tocado fondo, a pesar de esa catástrofe, la soberanía, el mando de Dios, sobre todo,
no ha sufrido menoscabo, porque Dios está aquí mandando al más grande personaje que en ese momento hay, que es Ciro, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Hay en otros pasajes que se habla, por ejemplo, de Nabucodonosor como mi siervo. Dios dice de Nabucodonosor en Jeremías, mi siervo, o sea, mi instrumento para juicio. Pero aquí hay una diferencia, porque Ciro no va a ser un instrumento para juicio, Ciro va a ser un instrumento de liberación para el pueblo de Dios, porque va a dar la orden, va a emitir el decreto de que todos los del pueblo de Dios que quieran regresar otra vez a Jerusalén lo hagan para edificar la casa, el templo de Dios. Volvemos allí a nuestro último capítulo del segundo libro de Crónicas. Estamos en el capítulo 36, versículo 22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Y aquí tenemos cómo es el cumplimiento de la palabra de Dios lo que cuenta y lo que importa en última instancia. No son las conquistas de Ciro lo que importa. Lo que en definitiva cuenta es que la palabra de Dios se cumpla. Este término, para que se cumpliera la palabra, es un término que luego Mateo en su Evangelio va a utilizar en muchas ocasiones. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, o de Egipto llamé a mi hijo. Mateo muchas veces utiliza esa expresión para respaldar que los acontecimientos que están pasando con Jesús no son casualidad, no es un accidente de la historia, sino que son cosas ya predichas de antemano y que se están cumpliendo a su debido tiempo. Y esto es lo que está ocurriendo también aquí. Ciro no es una casualidad, ni es simplemente un producto de estrategias militares o políticas o cosas así, sino que es alguien que Dios ha suscitado, ha levantado con un propósito muy especial y muy particular. La palabra del Señor por boca de Jeremías. Está Jeremías aquí en dos ocasiones, en el versículo 22 y en el versículo 21, por boca de Jeremías. Jeremías fue el hombre que podríamos decir que tuvo un ministerio infructífero. Humanamente hablando, un ministerio fracasado, porque todos sus deseos, todos sus intentos de que la nación se recuperara, se volviera a Dios, no los vio cumplidos. Vio totalmente lo contrario, el desastre que vino sobre la nación. De tal manera que podríamos decir, pobre Jeremías, qué ministerio tan infructífero. Pero no, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, aquí está Dios respaldando lo que su siervo ha dicho. Aunque humanamente hablando parece un fracaso, en realidad todo lo que ha dicho Jeremías para juicio y para restauración se están cumpliendo mediante la acción de este hombre Ciro. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Así que Dios es el que mueve los corazones de los grandes, de los reyes, de los gobernantes, para que actúen de la manera que Dios quiere que actúen. Y ahí viene la declaración que Ciro está haciendo. Versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Es una confesión lo que aquí Ciro está haciendo. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. No los tengo por mi fuerza,
es Él, y es gracias a Él, el Dios de los cielos, el que me los ha otorgado. Y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dijimos, cuando empezamos estos libros de crónicas, que había dos palabras que podían resumir las grandes líneas, ¿verdad? Que empezaban por T, las dos. Templo y trono. Bueno, pues aquí el templo, ese templo que David tiene en su corazón para edificarlo, pero no lo va a edificar sino su hijo Salomón, ese templo que vas a pasar por varias etapas, como es la etapa de esplendor bajo Salomón, como luego la etapa de abandono bajo otros reyes, o la etapa de recuperación bajo Ezequías o Josías, y la etapa de destrucción con la acción de Nabucodonosor, ahora va a ser restaurado por la orden de Ciro. Así que los libros de crónicas terminan con el mismo hilo de continuidad que hemos estado viendo a lo largo de ellos, que es el templo. ¿Ha estado 70 años destruido? Sí, es verdad, pero ¿ha terminado? ¿Ha terminado ya el propósito de Dios en ese sentido? No, eso solamente ha sido un punto y aparte. Hay una continuidad con el templo, con la casa de Dios. Y aquí es mediante Ciro como va a suceder esto. Hay una diferencia entre los asirios y babilonios y los persas. ¿Cómo trataban al enemigo? Los asirios eran crueles cuando sometían a sus enemigos, y de hecho uno de los métodos que utilizaban era la deportación. Por eso los asirios fueron los que deportaron al reino del norte, las 10 tribus, a Siria. La deportación para someter, para subyugar, para aniquilar toda resistencia. Eso es lo que hacían los asirios. Los babilonios imitan a los asirios en su trato con los enemigos también, porque lo que van a hacer igualmente es a los enemigos derrotados, los van a deportar, como ocurrió aquí con los de Jerusalén, que fueron llevados a Babilonia deportados. Hay que romper toda resistencia, y una de las mejores maneras es precisamente esto, mediante la deportación. Pero los persas no actúan de esa manera. Los persas son tolerantes. Los persas, a los pueblos que han conquistado, les permiten una cierta autonomía y un respeto a sus costumbres, a sus creencias. Es decir, es totalmente lo contrario a lo que los asirios y babilonios hacían con los territorios que habían conquistado. Y en ese sentido es lo que Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes van a realizar hacia el pueblo judío. ¿Quiere decir eso que bajo estos monarcas los judíos viven en una especie de paraíso donde no hay ningún problema y todo? No, porque incluso dentro de estos reinos va a haber dificultades y va a haber enemigos que les van a querer hacer la vida imposible e incluso destruirlos. No son los monarcas persas los que hacen eso, pero dentro de sus cortes hay gente que odia a los judíos, y es por eso que en Esdras, cuando ellos empiecen a poner los cimientos del templo, van a venir los enemigos para obstaculizar toda esa obra. Es por eso que en Nehemías, cuando empiecen a construir la muralla, van a venir enemigos para tratar de que no sigan adelante con la construcción de la muralla y hacer todo lo posible para que eso se pare. En Esther hay un enemigo de los judíos bajo el Asuero
un enemigo de los judíos que se llama Amán, que se ha propuesto destruir, matar a todos los judíos. Va a ser solamente la intervención valiente de Esther la que va a salvar al pueblo judío. Y en Daniel, que está también con Ciro, él va a ser echado al foso de los leones, no por el monarca mismo, sino por los que rodean al monarca que quieren destruir a Daniel. Pero a pesar de estas dificultades, con todo, hay una diferencia enorme entre vivir bajo estos reyes persas a vivir bajo los babilonios o bajo los asirios. Y así es como entramos entonces en el libro de Esdras, capítulo 1. Si os dais cuenta, el libro de Esdras comienza exactamente como ha terminado el segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas ha terminado, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, y el libro de Esdras empieza en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor. Por boca de Jeremías despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia. O sea, hay una continuidad clarísima entre la terminación de estos libros y el comienzo de este otro libro. De tal manera que podemos casi decir, bueno, si no hace falta ni cambiar el título del libro, porque está diciendo, uno empieza diciendo lo mismo que el otro ha terminado. ¿Por qué se llama Esdras este libro? Pues muy sencillo. Hay un personaje que es Esdras, que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 es el personaje principal, el personaje dominante. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 es antes de que llegue Esdras, y desde el capítulo 7 en adelante es bajo Esdras. Aquí tenemos entonces que bajo Ciro, una vez dada la orden de que los judíos regresen y comiencen a edificar el templo, que fue en el año 539 a.C., se produce la llegada del primer contingente, encabezado por Zorobabel a Jerusalén. Zorobabel es descendiente de estos reyes que hemos estado viendo aquí, de Josías por la parte de Joaquín y Salatiel, Zorobabel. Es decir, Zorobabel tiene sangre real, sangre real. Por lo tanto, la dinastía de David no se ha perdido. La dinastía de David sigue vigente, sigue adelante, y esa es la genealogía que luego va a coger Mateo en su primer capítulo para decir Jesús viene de esa dinastía de David. Han pasado 70 años en Babilonia. Durante ese tiempo se han producido algunos cambios. Uno de los cambios que van a experimentar los judíos es que el sistema de escritura que tenían, que era el sistema de escritura cananeo o fenicio, en el cual las primeras partes del Antiguo Testamento estaban escritas, va a ser cambiado por el sistema de escritura arameo. El sistema de escritura arameo viene del cananeo, pero no es exactamente el cananeo. Entonces ellos lo que van a hacer va a ser adoptar en Babilonia ese sistema de escritura del cual, del arameo, desciende, es una variante, el hebreo actual, el hebreo cuadrado, cuando veis algunas veces los rótulos en los telediarios de noticias de Israel y demás, eso se llama el hebreo cuadrado, porque efectivamente está hecho como si de cuadritos estuvieran formadas todas las letras. Entonces eso se adoptó precisamente en Babilonia y se dejó
el otro, el antiguo sistema de escritura, que es el sistema que siguen manteniendo los samaritanos. Es decir, los samaritanos en su Pentateuco, porque ellos no creen más que en los 5 libros de Moisés, ellos siguen utilizando el antiguo alfabeto, el antiguo sistema de escritura cananeo en el cual fueron escritas esos libros. ¿Qué pudo ocurrir durante este tiempo en el que los judíos estuvieron en Babilonia? Pues pudieron ocurrir varias cosas. Una es que cuando Zorobabel regresa, no quiere decir que todos los judíos que habían sido deportados a Babilonia regresan con Zorobabel. No, regresa un contingente, porque tenemos que tener en cuenta que en el año 470 a.C., es decir, hay aquí 70 años después, Esther y Mardoqueo y otros muchos judíos están bajo el mando de Asuero en Susa, que es entonces la capital del reino persa. Luego quiere decir que ellos no han regresado a la tierra de Israel. Fíjate, la llegada de Esdras y la llegada de Nehemías se produce casi 100 años después de la llegada del primer contingente. Es decir, hay muchos que van a continuar todavía viviendo en Babilonia. Hay un primer contingente que ha regresado, sí, pero hay muchos otros que se van a quedar y van a ir regresando poco a poco. Una de las cosas que el profeta Jeremías les manda a los que han sido deportados en Babilonia, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? En Jeremías, en el capítulo 29, y versículo 4, él les escribe una carta a los deportados. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, lo que Jeremías, de parte de Dios, le está diciendo a los judíos que ahora están en Babilonia, no es que preparen motines y preparen rebeliones y levantamientos contra el poder constituido para derribarlo y para luego volver a Israel. No, 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 no. Lo que tienen que hacer, lo que tenéis que hacer, edificad casas y habitadlas y plantad huertos. Es decir, es vivir de una manera sabia, de una manera sensata. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, pero estos son los que nos han llevado cautivos. Estos son gente abominable, aborrecible. Procurad la paz, porque en su paz tendréis vosotros paz también. A su debido tiempo se va a producir el regreso, los 70 años. Entonces van a regresar bajo el mandato de Ciro. Pero mientras tanto, esto es lo que ellos deben de hacer. Hay un salmo que expresa el sentir de lo que tenían que estar experimentando los judíos que estaban en Babilonia, que añoraban su ciudad, añoraban Jerusalén, el templo, todo. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas
Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y aquí tenemos lo que está sintiendo, lo que están experimentando todos aquellos judíos que están añorando lo que han perdido. Y aquí le están pidiendo a sus enemigos, bueno, cantadnos, alegradnos, ¿cómo vamos a estar alegres? ¿Cómo vamos a estar contentos en medio de esta situación que estamos experimentando? Volvemos a nuestro comienzo del libro de Esdras. Estamos en el capítulo 1. Una de las cosas que vemos en estos libros de Esdras y Nehemías son las listas de nombres y genealogías, ¿verdad? Hay listas de nombres, listas y listas, y vengan nombres, y también genealogías. Es algo que vimos en Crónicas, que era muy importante la genealogía, ¿verdad? Porque la genealogía es lo que demuestra la legitimidad, o sea, el derecho de pertenencia de alguien a ser parte de un pueblo, en este caso del pueblo de Dios, o tener derecho a un cargo, como puede ser el cargo sacerdotal o el cargo de rey. En Esdras y Nehemías se da mucha importancia a estas listas de nombres y genealogías, porque pudiera ser que después de un lapso de 70 años se ha perdido el hilo de continuidad y uno ya no sabe ni quién es. 70 años. Mira, vamos a imaginar que yo, cuando tenía 10 años, fui llevado a Babilonia. Entonces, cuando tenga 80 años, regreso a Jerusalén. Con 80 años quiere decir que mis hijos han nacido en Babilonia. Quiere decir que mis nietos han nacido en Babilonia también. Y puede ser que incluso hasta tenga bisnietos que también han nacido en Babilonia. Es decir, hay varias generaciones que no conocen nada de Israel, de la Tierra Santa, y sí conocen muy bien lo que es Babilonia. Y aquí es donde entonces cuando se produce el regreso y cuando están todas estas genealogías que demuestran la pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Allí lo tenemos en el capítulo 2, y versículo 61, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cod, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. No podéis demostrar vuestra pertenencia. No sabemos realmente quiénes sois, si realmente sois de los nuestros o no, sois infiltrados, sois extranjeros. ¿Veis? Aquí otra vez de nuevo es la importancia de todas estas listas de nombres que a nosotros nos parecen muy aburridas y muy cansadas y decimos qué sentido tiene haber escrito todas estas cosas. Tiene sentido, tiene su razón de ser precisamente por esto. Aquí se le da una importancia también muy importante a levitas y también a los sacerdotes. De hecho, capítulo 2 y versículo 2, o mejor 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, él encabeza la lista, Jesúa es el segundo, y es un personaje que va a aparecer varias veces aquí en
en este libro y también en el libro del profeta Zacarías. Jesúa es el mismo nombre que Josué. Jesúa y Josué es el mismo nombre, lo mismo que Jesús. Jesúa, Josué y Jesús. Este hombre pertenece al linaje sacerdotal. De tal manera que es interesante que los dos primeros nombres que tenemos aquí de los que regresan de este primer contingente son el descendiente de David y el descendiente de Aarón. Es decir, la casa real y la casa sacerdotal están ahí presentes y están encabezando este primer contingente de los que regresan para obedecer la orden de Ciro, que es precisamente la de construir el templo. Dos estamos, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel, me llama la atención esto, que aquí los que están regresando son deportados de Judá. Algunos de los deportados de Judá están regresando. Y a estos algunos se les está llamando pueblo de Israel. Así que hay una continuidad también con las 12 tribus, con la nación en su conjunto. O sea, esto no es simplemente aquí un pequeño resto de gente, de un pueblo desperdigado del cual ya no queda nada, sino que sigue constando que es el pueblo de Israel. En el capítulo 2 y versículo 70, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Así que el nombre, ese nombre de honor que tiene esta nación, lo siguen ostentando estos. No ha habido una desaparición de la nación, quedando solamente un residuo sin nombre. A ver, ¿qué nombre le ponemos ahora a estos? Israel. Ese es su auténtico y verdadero nombre. Aquí tenemos este contingente, primero, son los pioneros. Los pioneros, ¿verdad? Sí, porque son los primeros. Hay en los pioneros de cualquier proyecto algo especial, porque son los sacrificados, es decir, los que van a tomar la iniciativa cuando otros dicen, bueno, yo me quedo atrás y primero veo si os va bien, y si os va bien a vosotros, entonces vuelvo, pero como oiga que habéis ido y ha sido todo un fracaso, yo me quedo aquí en Babilonia, que ya he hecho mi negocio, he formado mi familia y estoy muy contento en Babilonia. Pero los pioneros no piensan de esa manera. Los pioneros se arriesgan, los pioneros se sacrifican, no saben lo que se van a encontrar y van a pasar por muchas penalidades e incluso, como digo, oposición de parte de los enemigos. Pero son esta generación de pioneros, de hombres y mujeres valientes, los que van a sentar las bases de lo que luego los otros que vengan detrás van a disfrutar. Es como los pioneros, los padres peregrinos que emigraron a América, a las costas de América del Norte, huyendo de la persecución que había aquí en Europa, concretamente en Inglaterra, por causa de su fe. Era vivir en Inglaterra para alguien que quisiera mantener su fe en lo que la Biblia enseña, era algo prácticamente imposible. Y entonces esos se aventuraron en un viaje hasta las costas de América. Allí llegaron, allí desembarcaron
Muchos de ellos murieron en el crudo invierno que tuvieron que pasar, pero el resto que quedó fueron los que sentaron las bases de lo que luego serían las 13 colonias, que serían el germen de lo que hoy es los Estados Unidos de América. Aquellos pioneros esforzados, arriesgados y sacrificados fueron los que pusieron las bases de la comodidad y la abundancia y la riqueza que luego generaciones posteriores tuvieron. Estos son estos pioneros que estamos viendo aquí. Es interesante que ellos no salen con las manos vacías de Babilonia. En el capítulo 1 y versículo 6 dice: todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y en ese sentido esto recuerda a la salida de Israel de Egipto, en Éxodo, cuando los egipcios les dieron todo lo que ellos les pidieron. Lo que pasa es que los egipcios donaron en contra de su voluntad, para decir: marcharos cuanto antes, que no queremos veros más, mientras que aquí estos le están dando voluntariamente para que vayan entonces a Jerusalén, y es con estos bienes con lo que ellos van a comenzar y también van a poder empezar a construir los cimientos del templo. En el versículo 64, 2:64, toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. Me llama la atención dos cosas aquí. Lo primero, el uso de la palabra congregación, que es también asamblea, que tiene que ver con los que han sido llamados o convocados por Dios. Es decir, aquí no estamos ante un grupo de gente que lo que le une son intereses materiales o políticos o cosas así, sino el lazo de unión que hay entre todos ellos, toda esta congregación, toda esta asamblea, es ese deseo de ir a la Tierra Santa para volver a restaurar el templo otra vez en su sitio. Es una palabra muy adecuada: congregación, asamblea, unida como un solo hombre, tienen una mente, un propósito, un sentir, y ese sentir es precisamente volver a poner otra vez en funcionamiento lo que durante 70 años se ha perdido. Hay una mención a sacerdotes, capítulo 2 y versículo 36, los sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, etc. Una mención a sacerdotes, una mención a levitas, 240, los levitas, los hijos de Jesúa, cantores, versículo 41, los cantores, los hijos de Asaf. ¿Os acordáis de Asaf, verdad? El famoso levita, compositor de algunos de los salmos, uno de los músicos. 42, los hijos de los porteros. Es decir, aquí está todo el ministerio que luego va a oficiar en el templo. Todo el ministerio está aquí resumido: sacerdotes, levitas, cantores, porteros, todos ellos. Es la continuidad de la idea de Crónicas sobre la importancia que tiene la casa, el templo de Dios. Vamos a terminar con el capítulo 3 y lo dejamos aquí. Capítulo 3, podemos ponerle este título: lo primero es lo primero. ¿Sí? Lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Nuestra seguridad,
nuestra satisfacción o nuestra comodidad o nuestra prosperidad. No. Lo primero es lo primero, y lo primero es el altar de Dios. Erigir, edificar el altar de Dios otra vez en su sitio. Es decir, el culto a Dios. Cuando estuvimos mirando el libro de Éxodo y veíamos todas las dependencias del tabernáculo y todos los utensilios que allí veíamos, dijimos que había uno que es primordial, que era el altar de bronce, el altar de los holocaustos, porque sin altar no hay culto a Dios, sin altar no tenemos acceso a Dios, porque es en el altar donde se efectúa la expiación de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados se efectúa mediante la sangre de una víctima inocente que ha sido derramada en el altar. De tal manera que es gracias a lo que se hace en el altar que podemos presentarnos sin mancha, sin culpa, ante Dios. ¿Y qué es lo que hacen estos cuando llegan allí a Jerusalén? Levantar el altar en el sitio. Versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, y el mes séptimo era y es el más importante en el calendario de Israel, porque en el mes séptimo, el día primero es el día de Rosh Hashanah, que es el día de Año Nuevo. El día décimo es el día de la expiación, y el día decimoquinto es cuando empieza la fiesta de los tabernáculos. Así que el mes séptimo es el mes sagrado por excelencia. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, el sacerdote, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo primero es lo primero. No podemos hacer nada sin altar. El culto comienza por ahí y esto es lo que ellos levantan. Aquí en el versículo 3 que acabo de leer, cuando dice colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, este porque sería mejor traducirlo aunque o a pesar de que tenían miedo de los pueblos de las tierras. Es decir, les intimida lo que se han encontrado allí, son gente extranjera, son los que cuando hubo la deportación primero a Siria, de las otras 10 tribus, trajeron de Asiria a toda aquella gente que pobló Samaria y que finalmente han llegado también a poblar hasta Jerusalén. Es esta gente la que está morando. Y estos son recién llegados, están rodeados de gente extraña. Entonces, pero a pesar de que les intimida todo ese ambiente que no es el más favorable, aún así ellos van a edificar ese altar sobre su base y van a ofrecer holocaustos sobre él. O sea, lo que esta gente está haciendo es una proclamación pública de su fe en Dios. No lo ocultan. No dicen, bueno, vamos a hacerlo en un rincón o vamos a hacerlo de noche cuando la gente no nos vean. No. Lo están haciendo a la luz del día, lo están haciendo públicamente delante de todos. No se avergüenzan de su fe. La están manifestando delante de todos. Y allí tenemos cómo van a celebrar también las festividades. Versículo 4.
Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. De tal manera que seguimos con el hilo de continuidad que arrancaba de Primero de Crónicas, de la importancia del templo, del culto en el templo, que es en definitiva el culto a Dios. Y esto es lo que estos pioneros que llegan en este primer contingente es lo primero que van a hacer. Unas décadas después, porque va a haber oposición y van a quedar paradas las cosas, se va a iniciar la reconstrucción del templo, de la casa de Dios. Pero si Dios quiere, lo vemos la semana que viene. Nos quedan 2 clases, la semana que viene y la otra. Y quiero terminar con Esther, llegar hasta Esther. Voy a terminarlo. Me he propuesto y lo voy a terminar. Y si Dios quiere, en septiembre volveremos a retomar las clases. Pero no las retomaremos, después de Esther está Job, ¿verdad? Y luego Salmos y Proverbios. No vamos a retomar en septiembre con Job y Salmos y Proverbios y demás, sino que nos vamos a ir directamente a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Por qué? Porque ahora tenemos fresco todos los nombres y los ministerios de los profetas, y por tanto es mejor que ahora que los tenemos en mente, sigamos en esa línea y dejamos para el final Job, Proverbios, Salmos, Cantar y Eclesiastés. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Reveladas en Cristo Jesús.